14 minutos este martes 12 de abril vamos a hablar de alimentación. Parece que cada vez estamos más concienciados de la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud, pero también es cierto que cada vez somos más objetivos de falsas informaciones, mitos, pues de fake news acerca de la alimentación. Si eso lo unimos a una enfermedad como es el cáncer, pues el cóctel puede ser muy peligroso. Por eso tan importante hablar hoy de una guía que ha publicado la cátedra UAM Merck sobre guía de alimentación y hábitos de vida para el paciente oncológico. Vamos a hablar de ella con Jesús García Foncillas, que es profesor de la Universidad Autónoma y director de esta cátedra UAM Merck de Medicina Individualizada Molecular. Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de poder comentar un poco aspectos que yo creo que son de preocupación para todos, pero sobre todo para los pacientes de cáncer. Un placer, además interesantísima esta charla, teníamos muchas ganas de charlar con usted, porque si ya hablamos de alimentación, sí que es cierto que redes sociales, internet, hacen que corran como la pólvora falsas informaciones, pero si a esto además lo unimos el cáncer, parece que es foco aún mayor, ¿no?, de toda esta serie de contradicciones. Absolutamente cierto. De hecho, es una cuestión que es constante de preocupación, de pregunta en todas las consultas con los pacientes de cáncer, porque, como tú comentabas muy bien, hay muchas falsas noticias en relación con la dieta, hay mucha información que de alguna forma no está correctamente interpretada, hay muchos datos que de alguna forma son sesgados en cuanto a lo que de alguna forma es la evidencia de alimentos que pueden, tanto en un sentido como en otro, tanto desde el punto de vista de proteger contra el cáncer como de alguna forma de inducir cáncer, que no corresponde a la evidencia científica que existe. Y esto es una realidad con la que todos los días nos enfrentamos en la consulta de los pacientes oncológicos, y también esa preocupación para los pacientes, para su entorno, para sus familias, y por tanto el objetivo que hemos perseguido es aunar toda esa información desde un punto de vista verídico, desde un punto de vista de evidencia científica, y ponerla a disposición de los pacientes, ponerla a disposición de las familias, de los cuidadores, para dar luz en un campo donde, si uno se asoma a Internet, va a encontrar todo lo que pueda de alguna forma imaginarse, se lo va a encontrar. ¿Se han detectado que en los últimos años ha aumentado ese fenómeno? Ha aumentado mucho informaciones que de alguna forma no son correctas, porque lanzan datos que son parciales y que no corresponden a estudios bien diseñados o no corresponden al conjunto global de toda la información científica que hay al respecto. Te pongo un ejemplo. Mira, hay preguntas continuas en la consulta de si existe alguna dieta que cura el cáncer. Y la respuesta es no. No hay ninguna dieta ni que cure el cáncer y ninguna dieta en particular que de alguna forma prevenga el cáncer. Es verdad que hay datos claros de que una nutrición saludable, que es distinto, favorece un contexto que reduce las probabilidades de desarrollar cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Una dieta equilibrada es una dieta en el contexto mediterráneo rica en hortalizas, en frutas, en verduras, baja en grasa, con el nivel correcto de proteínas, en un contexto donde podemos aportar todos los nutrientes, todas las vitaminas propias que ya de por sí llevan todos los alimentos, que llevan las frutas, que llevan las legumbres, las hortalizas, y que de alguna forma constituye lo que tenemos que plantearnos para conseguir un entorno correcto, saludable. Pero a esto hay que añadir algo que es fundamental, que es un buen nivel de actividad física, porque evidentemente no basta con una correcta nutrición equilibrada. Es importante que junto a esta nutrición pongamos un ejercicio físico, una rutina y una disciplina de ejercicio físico, de actividad física, que permite que junto a una nutrición correcta podamos poner elementos que facilitan un contexto de salud y que reducen las posibilidades de cáncer, como también de enfermedades tan importantes como las enfermedades cardiovasculares.
En esta guía, como estamos comentando, se trata de resolver dudas y también de desmentir esa información falsa. En ese trabajo que han realizado, doctor, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? No sé si han tenido la ocasión de analizar algún caso en concreto de alguna información que decían, no, es que esto no es que sea falso, es que incluso supone un riesgo para alguien que siga ese consejo. Totalmente cierto. Por ejemplo, hay una pregunta constante que es, por ejemplo, si el azúcar produce cáncer o si puede tomar un azúcar. Vamos a ver, la glucosa, el azúcar, es esencial para muchas células del cuerpo, es necesaria para tener energía, es crítica para obtener y conseguir que los órganos se mantengan en un correcto funcionamiento. Las fuentes de la glucosa son múltiples. De alguna forma, lo que tenemos que plantearnos son los consumos correctos, adecuados, racionales de elementos que de alguna forma en su correcta medida no tienen ningún problema. Como también, por ejemplo, otro aspecto de continua discusión es si tengo que tomar lácteos o no tengo que tomar lácteos, si la leche produce cáncer o si es un riesgo. De alguna forma, el consumo correcto, adecuado de productos lácteos es algo que ayuda, que contribuye, que tiene un soporte correcto desde el punto de vista de proteínas y de toda una serie de nutrientes. De alguna forma, lo importante es que mantengamos unos niveles equilibrados, unos niveles correctos que nos permitan tomar de cada uno de la riqueza de alimentos con la que convivimos esa cantidad correcta y adecuada que nos permita tener un entorno y un contexto de salud equilibrada. Otro punto que, por ejemplo, ocurre mucho y que se comenta mucho es si puedo tomar edulcorantes o si los edulcorantes son malos. Los estudios que hay hasta el momento de uso de edulcorantes no han demostrado que haya una relación con el desarrollo de cáncer o de otras enfermedades. Evidentemente, cualquier alimento y el alimento más sano, tanto por defecto como por un exceso, puede producir problemas. Incluso las vitaminas en exceso provocan un cuadro de lo que se llama hipervitaminosis, con lo cual todos los aspectos, como cualquier aspecto en relación con nutrición, en su correcta medida es perfecto. En la misma medida podemos decir también el deporte en exceso no es para todos los organismos. El deporte en su correcta medida es algo que nos ayuda muchísimo a mantener el nivel de salud, pero un deporte excesivo, como podría ser un maratón, no es ni mucho menos para todas las personas. Son para personas muy entrenadas que en determinadas condiciones pueden asumir un nivel de exigencia como exige el maratón. Con eso quiero decir que tenemos que plantearnos balances equilibrados de lo que son ingestas de distintos elementos que en un contexto de dieta equilibrada completa ayudan. Y eso es importante tenerlo muy presente y no plantearnos tomar exclusivamente algún tipo de alimento porque hayamos oído que solo tomar este alimento ayuda para reducir efectos secundarios del tratamiento oncológico o que ayuda a reducir la posibilidad de desarrollo de cáncer. Lo más importante es contextos de una dieta correctamente equilibrada. Escuchándole, profesor, y viendo el índice también de esta guía, que las primeras páginas las dedica a educación nutricional básica, a hablar de nutrientes, de proteínas, de hidrato de carbono, de lípidos. Es que en general estamos hablando pues de casos de pacientes oncológicos, pero en general nos hace falta a todos esa educación nutricional básica. Completamente cierto, a todos, sí, porque de alguna forma, al final cuando uno busca información en Internet, puede llegar a tener como el planteamiento, por ejemplo, y hay mucho en Internet, de que tenemos que ir a dietas hiperproteicas, sin nada de hidratos de carbono, a combinaciones donde de alguna forma se potencia durante determinados días mucha proteína sola, o por ejemplo dietas donde se plantea ingestas hídricas elevadísimas para luego seguir días prácticamente de deshidratación. Esos extremos en la ingesta tanto de proteínas como ingesta de líquidos exacerbada y que luego se continúa con momentos, con tiempos sin nada de ingesta de proteínas o con auténticamente cuadros de deshidratación, de alguna forma
para nada son sanas. Lo que tenemos que plantearnos es que necesitamos tomar proteínas en un conjunto donde tiene que haber también hidratos de carbono, donde tiene que haber grasas, especialmente grasas omega 3. Tenemos que plantearnos que dentro de ese contexto, dentro de ese equilibrio, esa combinación de distintos nutrientes es lo que permite que incluso la incorporación, la asimilación de las proteínas sea mucho más eficiente. Igualmente tenemos que acompañarlo de un nivel de hidratación correcto, continuo, equilibrado, acorde a la dieta que estamos tomando. No es cuestión de plantearse, como hay en internet algunas dietas que promulgan grandes cantidades de líquidos y luego días prácticamente de no tomar ninguna gota de líquido. Estas cosas no van a ningún sitio y no podemos someter al organismo a estos vaivenes que en el fondo lo que hacen es provocar un auténtico estrés metabólico en el organismo. Tenemos que pensar que necesita una constancia, un equilibrio en ese metabolismo que permite que todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionen correctamente. Bueno, de todo ello se habla en esta guía, que además pueden consultar todos aquellos que estén interesados. También vamos a poner el enlace en nuestra página web, en madridnorte24horas.com, que es una guía, doctor, que explíquenos un poco cómo se ha elaborado, porque creo que es la primera que se ha hecho en contacto directo con personas que conviven con el cáncer. Totalmente cierto. Esta guía, lo bueno de todo ello es que surge de las consultas de oncología. Esta guía surge de las preguntas que durante años hemos venido recogiendo, que nos exponen, que nos plantean los pacientes. Tenemos una estructura donde en el cuidado del paciente oncológico vamos de la mano de los nutricionistas, de los endocrinólogos, y nuestras consultas son combinadas entre la parte oncológica y la parte de nutrición. Durante años hemos ido recogiendo cuestiones, preguntas, dudas, inquietudes de los pacientes, de los familiares, de los cuidadores, y hemos intentado agrupar todo eso. Por eso, de alguna forma, surge de la realidad clínica en la que vivimos todos los días. Y eso es algo que añade valor porque no es algo que ha surgido sobre un desarrollo teórico de un grupo de científicos, no. Hemos tomado el pulso de lo que es las cuestiones que preocupan a nuestros pacientes, a los cuidadores de nuestros pacientes. Hemos trasladado todas esas preguntas a buscar evidencias que puedan sustentar por qué comentamos o por qué recomendamos una determinada aproximación u otra, y con toda esa información hemos intentado algo que también es muy importante, hacerla cercana a lo que son nuestros, o los que queremos que sean nuestros lectores, que son los pacientes, los familiares, los cuidadores. Es decir, que hemos intentado por todo lo buscar un lenguaje cercano, próximo, que pudiéramos entender todos y que pudiéramos, de alguna forma, como decía antes al principio, poner luz en un campo donde cuando uno se sumerge en Internet puede encontrar las cosas más inverosímiles que se puede imaginar. Bueno, pues acudir a fuentes oficiales y con la reputación de la Universidad Autónoma de Madrid y de esta cátedra One Merck de Medicina Individualizada Molecular hace que sea pues mucho más sencillo. Es que si tienen dudas de me debo fiar o no, lo importante es ver la fuente y ver quién ha estado resolviendo esas dudas, quién ha estado estudiando y cómo se apoyan todos esos consejos de, en este caso, alimentación y hábitos de vida para el paciente oncológico, en una guía, como decimos, que ha sido publicada por la Universidad Autónoma de Madrid y la de que ha sido un placer hablar con su coordinador, Jesús García Foncillas, profesor de la Universidad Autónoma y director de esta cátedra. Muchísimas gracias y animamos a todos los oyentes a que echen un ojo a esa guía, aunque no estén en ese caso, aunque no sean pacientes oncológicos, pero decíamos, a todos nos viene bien asentar las bases de una alimentación equilibrada y resolver esas dudas. Así que muchísimas gracias, profesor, por habernos ayudado en eso hoy. Un placer, Sonia. Muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.